La primera nos dice, el intervalo modal de los hombres y las mujeres es el mismo. Entonces aquí tendríamos que ver dónde hay mayor repetición. Vemos que acá en los hombres y acá en las mujeres sería el mismo intervalo. Esta sería correcta. Luego nos dicen, el promedio de las edades de los hombres es de 37 años. Ya, para calcular el promedio, nosotros lo que hacíamos era, calcularíamos la marca de clase de cada uno de los intervalos. Entonces, entre el 15 y el 25, 15 más 25 es 40, sí, y la mitad es 20. La mitad del intervalo entonces es 20. Y eso se multiplica por la frecuencia. En este caso, como lo están pidiendo solo de los hombres, sería 3 más 30, en este caso la segunda es 30 por 7, más 40 por 4, más 50 por 6. Y todo esto se divide por la sumatoria de todas las frecuencias, que serían 3 más 7 más 4 más 6. Vamos entonces, serían 730. Y 73 dividido 2, esto nos daría 36,5. Por lo tanto, el promedio de la edad es hombres 37, bueno, eso sería falso. Y la 3 nos dicen, la moda y la mediana de las mujeres se encuentran en el intervalo del 25 a 35. Ya lo que tendríamos que hacer, por ejemplo, bueno, ya vimos que la moda se encuentra ahí, en las mujeres. Ya vimos que ahora el tema de la mediana, nosotros tenemos que ver cuánto nos da la suma de las mujeres. Si sumamos la frecuencia de todo esto, tendríamos 4 más 8 son 12, más 6 son 18 y más 2 son 20. Tenemos 20 en total. Entonces nosotros tenemos que ir viendo y vamos a calcular algo como la frecuencia acumulada. Es decir, que tenemos 4, después acá tendríamos 12 en total, después tendríamos 18 y acá 20. La mediana, ¿dónde estaría? La mediana debiese encontrarse como justo en la mitad, ¿ya? Si tenemos 20 datos, debería encontrarse los dos datos centrales, que serían los datos que están comprendidos entre el dato 10 y el dato 11. Entonces, para eso nosotros calculamos recién lo que es la frecuencia acumulada, porque acá nos dice que, por ejemplo, hasta este dato tenemos comprendido 4, pero hasta acá tenemos hasta el dato 12. Entonces, este intervalo, donde está hasta el doceavo dato, ya comprende el dato onceavo y el dato décimo, que son donde debiese estar comprendido la mediana. ¿Ya? Recordemos que hay que entender de que nosotros tenemos 20 datos. La mediana es el dato que se encuentra justo al medio. En este caso, como es un dato par, nosotros necesitamos al dato 10 y al dato 11. Entonces nos dicen que hasta el dato 4 nosotros tenemos el primer intervalo, después del 4 a 8, que sería como el dato doceavo, tenemos este segundo intervalo. Entonces, sí o sí, la mediana se encontraría dentro de ese intervalo, ¿ya? Por lo tanto, la alternativa sería 1 y 3. El 23 nos dice, en la siguiente tabla de frecuencias corresponde a los valores obtenidos en el lanzamiento de un dado, una cierta cantidad de veces. Si el promedio de todos los valores es 3, entonces n es igual a. Ya, acá de inmediato tendríamos que usar la fórmula de promedio. ¿Ya? Cuando nosotros calculamos promedio, tal como lo decimos anteriormente, simplemente tendríamos que hacer la sumatoria de cada uno de los valores multiplicados por las veces que se repite, o sea, el valor multiplicado por su frecuencia, y todo esto se dividiría por la sumatoria de las frecuencias. Entonces, literalmente vamos a transformar esto a una ecuación. Y ya nos dicen que el promedio es 3. Entonces ahora vamos arriba y colocamos, sería 1 por 11, anotamos acá arriba el producto de cada uno de los valores por su frecuencia correspondiente, que es el número de veces que se está repitiendo. Y esto se tiene que dividir por la suma de todas las frecuencias, que ahí sería 11 más 6 más 4 más n más 4 más 5. Y ahora aquí nos queda una ecuación. Entonces, vamos a resolver esto. Sería 3 es igual a, vamos aquí, 1 por 11 es 11, 2 por 6 nos da 12, 3 por 4 nos da 12, 4 por n es 4n simplemente, 5 por 4 nos da 20 y 6 por 5 nos da 30. Y abajo tendríamos que simplemente hacer la suma. Vamos entonces, 11 más 6, 17, más 4 nos da 21, más 4 más nos da 25 y 25 más 5 nos da 30. O sea, tendríamos abajo 30 más n.
Ahora, este número yo lo puedo pasar arriba multiplicándome, quería 3 factor de 30 más n. Esto sería igual al producto a la suma en realidad de lo que tengo arriba. Vamos sumando. 11 más 12 son 23. 23 más 12 son 35. Y 35 más 50 sería 85. 85 más 4n. Y ahora me queda algo así como 90 más 3n es igual a 85 más 4n. Ahora paso los términos correspondientes a los lados. Por ejemplo, aquí tengo 4n menos 3n. El 3n pasó al otro lado restando. Y el 85 igual pasa al otro lado restando. Me quedaría 90 menos 85. O sea que n vale 5. La pregunta es, ¿cuánto vale n? Valdría 5 para que nuestro promedio sea de 3. Ya, la 33 nos dice, la tabla adjunta muestra el número de lanzamientos de un dado y la frecuencia de cada uno de los resultados posibles. Se puede determinar x si 1. La suma total de todos los resultados posibles es de 372 y la 2. La moda es 5. Ya, bueno, vamos viendo. La primera, entonces nos estaría dando la suma total de todos los resultados posibles es de 372. Con ese valor podríamos calcularlo, ¿sí? Correcto, podríamos hacerlo, porque podríamos decir que la suma de todos los resultados posibles sería como multiplicar el resultado por el número de veces que se repite. Cuando hacemos esta suma de todo, lo igualamos al número, a esa suma, y ahí podríamos tener directamente este valor. Con la uno se podría. Ahora, el hecho de que nos digan que la moda es 5, ¿podríamos con ese dato calcular algo? Nada, ¿ya? No sirve para nada a calcular menos la 4, ¿ya? Por lo tanto, en este caso sería uno por sí solo. 35 nos dice, el promedio de notas en una prueba de matemáticas de 10 alumnos es 4,9. Al profesor se le pierden dos pruebas. La nota de los dos alumnos cuyas pruebas se perdieron se pueden saber si el promedio de las notas de los dos alumnos es 5,5 y la 2, el promedio de los 8 alumnos restantes es 4,57. Por esa información, podríamos saber eh, cuál, cuáles son las notas de cada uno. Bueno, en este caso nos veníamos tentados a decir que saca ambas juntas, ¿cierto? Pero con ambas juntas, lo único que podríamos tener a lo más sería como obtener ese promedio que ya lo tenemos, que ya nos lo dan. Pero obtener las notas de cada uno por separado está complicado porque no tenemos ninguna forma como de saber. Por ejemplo, aquí sabemos que el promedio de los dos es 5,5, pero como mencionamos recién, no podemos decir, o uno sacó un 6 y el otro un 5, o uno sacó un 7 y el otro un 4. Como que solamente sabemos el promedio de ambos, pero no tenemos información relevante como para extraer al menos la nota de uno, ¿ya? Por lo tanto, para obtener la nota de cada uno por separado, requeriríamos información adicional. Ya, ¿qué nos dice el ejercicio 10? En un curso de 50 alumnos, los puntajes en un ensayo de matemáticas tienen la siguiente distribución. Nos dice que tenemos 15 alumnos que sacan menos que 350. Entre 350 y 500 hay 10, de 500 a 650 hay 13 y de 650 a 820 hay 12. Al elegir un alumno al azar, la probabilidad de que no tenga un puntaje de 500, de 350 a 500, es. Ya, recordar que cuando nos preguntan algo referente a probabilidad, nosotros tenemos que siempre calcular como casos favorables dividido casos totales. Entonces, lo favorable en este caso es los que no tengan un puntaje de 350 a 500. Entonces, nuestro favorable en este caso sería la probabilidad en este caso serían como todos estos de acá: 15 más 13 más 12 alumnos. Y eso se dividiría por el total, que aquí nos dicen que son 50 alumnos. Entonces, si sumamos aquí 15 más 13 más 12, nos daría 40. Esto se dividiría en 50. La probabilidad sería de 4 quintos. Alternativa C. Ya, el ejercicio nos dice que un naipe de 52 cartas, 13 picas, 13 corazones, 13 diamantes y 13 tréboles, ¿cuál es la probabilidad de sacar una pica, un corazón, un diamante, un trébol y nuevamente un corazón en ese orden y sin reposición? ¿Ya? Eh,
Entonces, bueno, este es como un problema de probabilidad condicionada, ¿ya? Y ojo con esto, porque cuando nos dice sin reposición, es que a medida que vamos sacando un valor, vamos afectando lo que va ocurriendo después. Son 52 cartas, entonces, si nos están pidiendo que primero saquemos una pica, ¿cuántas picas tenemos? Tenemos 13. Entonces sería 13 de 52. Ahora viene el segundo experimento que nos piden un corazón. ¿Cuántos corazones tenemos? Tenemos 13. Y quizás nos veríamos tentados a poner 52 de nuevo, pero como ya sacamos una carta, y esto es sin reposición, ahora hay una carta menos. Serían 51. Pues lo mismo, ahora tenemos que sacar un diamante. Tenemos 13 diamantes, pero ahora sería dividido 50, ya que hay dos cartas que ya hemos sacado. Y después vendría un trébol. Tenemos 13 tréboles dividido 49. Y después, ya aquí vendría nuevamente un corazón. Ahora, al principio, nosotros sacamos un corazón. Acá. Ahora sería 12 de 48. Y todo esto multiplicando. ¿Ya? Siempre cuando nosotros analizamos probabilidades de experimentos que son como sucesivos, se van multiplicando esas probabilidades. Por lo tanto, la alternativa sería la A. Ya, el ejercicio 18 nos dice, una compañía de seguros debe elegir a una persona para desempeñar cierta función entre 50 aspirantes. Entre los candidatos, algunos tienen título universitario, otros poseen experiencia previa en el área de seguros y algunos cumplen con ambos requisitos, como se indica en la tabla adjunta. Ahora, si se elige un aspirante al azar entre 50, ¿cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? Vamos a ir analizando una a una. La primera nos dice, la probabilidad de que el elegido tenga experiencia es de 3 décimos. Bueno, primero tendríamos que ver, son 50 aspirantes en total. Entonces, mira, podríamos ver algo así como, todas las personas que tienen título son 20 y las que no tienen título son 30. Ahora, si lo analizamos por experiencia podríamos decir que tenemos 15 con experiencia y sin experiencia tendríamos a 35. Lo que nos están pidiendo acá es que tenga experiencia. Por experiencia son 15. Entonces, literalmente la probabilidad acá sería 15 partido, ¿cuánto? 50. Dividimos todo esto por 5 y esto nos daría 3 partido 10. Por lo tanto, verdadera la primera. La segunda nos dice la probabilidad de que el elegido tenga título es de 2 quintos. Que tenga título, boom, en este caso que tenga título es 20. La probabilidad sería 20 de 50, simplificamos, 2 quintos. La segunda, correcta también. En la tercera nos dice la probabilidad de que el elegido no tenga experiencia es de 5 décimos. Quien no tenga experiencia, en este caso sin experiencia son 35. Entonces decimos probabilidad en este caso 35 de 50 y no. Esto si lo dividimos por 5 nos daría 7 décimos. Por lo tanto la tercera es falsa. Sería solamente la 1 y la 2. Ya, el ejercicio 21 nos dice, el disco de la figura 2 está dividido en 4 sectores iguales pintados de colores diferentes, azul, blanco, verde y rojo. Al hacer dos lanzamientos, ¿cuál es la probabilidad de caer por lo menos una vez en el sector rojo? Ya, lo que hay que entender es que, bueno, vamos a suponer de que cuando estamos tirando el disco sí o sí va a caer dentro de los sectores pintados, no va a caer fuera, en primer lugar. Como están divididos en partes iguales, cada uno tendría la misma probabilidad de ocurrencia. El total sería un 100%, por lo tanto, ¿cuánto sería la probabilidad de que caigan cada uno? El 100 dividido en cuatro partes iguales, tenemos un 25% en cada uno. O un cuarto, sí, también. Podemos verlo así como un 25% o un cuarto. En este caso, ¿cuál es la probabilidad de caer por lo menos una vez en el sector rojo? Ojo con esto porque nos están diciendo que hacemos dos lanzamientos, ¿ya? Entonces, podríamos verlo de la siguiente forma, así como que caiga en el sector rojo, ojo con esto, puede ser que caiga en el primer lanzamiento, que caiga en el segundo lanzamiento, o que caiga en los dos. Y esto sería como una suma de probabilidad. O sea, sería como
probabilidad en el primer lanzamiento, probabilidad en el segundo lanzamiento o la probabilidad en ambos. Entonces, la probabilidad que salga, por ejemplo, que haya caído, por ejemplo, en el, en cualquiera, por ejemplo, en el primer lanzamiento dijimos que caiga por ejemplo, en los pies, que caiga en el rojo, sería un cuarto, ¿ya? Y luego que caiga en uno que no sea un cuarto, sería tres cuartos, ¿ya? Lo mismo en el segundo lanzamiento. Para que caiga solamente en el segundo lanzamiento, debió haber caído en cualquiera que no sea rojo en el primero. O sea, debió haber caído en una probabilidad de tres cuartos en cualquiera que no sea rojo. Pero luego vendría en un que sí es rojo. Esto sería un cuarto. Y el último, que ambos, porque nos dice que por lo menos caiga una vez en el sector rojo. Por lo menos quiere decir que en ambas veces cayó en el rojo. Sería un cuarto y un cuarto. Entonces ahora, si calculamos, esto nos daría 3 dieciseisavos más 3 dieciseisavos más un dieciseisavo. ¿Esto cuánto nos da? 7 dieciseisavos. La probabilidad entonces de que por lo menos caiga una vez en el sector rojo sería 7 dieciseisavos. ¿Sí? El 30 nos dice, en un viaje de gira de estudio de 1200 alumnos, se deben escoger entre dos opciones, un crucero por Oceanía y o un viaje a Europa. Si un cuarto escoge solo Oceanía, dos tercios escoge solo Europa y un doceavo ambos, ¿cuál es la probabilidad de que un alumno escogido al azar escoja solo uno de estos viajes? ¿Ya? Que un cuarto es solo Oceanía y dos tercios son solo Europa y aquí un doceavo serían como ambos. Ya, yo necesitaba esto, ¿no? Que era literalmente sumarlos. ¿Sería cuánto? Ahí estaría.